Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a la clase de Introducción a la Integración Económica la, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. La clase, la reunión de hoy, la reunión virtual de hoy, va a ser para desarrollar los temas de producción y la empresa. La unidad 3, Karen, no es parte del programa. Pueden leerla porque la verdad que los ubica digamos, en diferentes alternativas de historia del pensamiento o doctrinas del pensamiento económico, diferentes enfoques, cómo fue evolucionando el pensamiento económico a lo largo de la historia, pero no es parte de materia de evaluación, ¿sí? Se llama unidad 4 simplemente porque en el libro no está dividido por capítulos, sino que en el libro dice unidades. A ver un poquito, a ver, sí. Sí, miren, acá les muestro para que vean. El libro dice, ahí está, no, ahí está. El libro dice unidad 4, ¿ok? Entonces, para que no se confundan, parece que es más confuso hacer para que no se confundan, pero en el libro la subdivisión de los capítulos se llaman unidades, parece como si fuera un libro de un programa de estudio, pero bueno, digamos, mantenemos la misma denominación que utilizan los autores en su libro, nada más, ¿ok? No es que nos salteamos la unidad 3, simplemente no consideramos dentro de la bibliografía básica y obligatoria la lectura del capítulo 3 del libro de Mochoni Becker, y en términos del programa de la materia, todavía estamos en la unidad 1 o en el módulo 1, ¿sí? Estamos dentro de los temas introductorios. Para que se den un pantallazo global, nosotros empezamos desde lo más básico, que es la definición del concepto de economía y cuestiones muy, muy elementales de cuáles son los elementos o las herramientas que se utilizan en la economía y en qué consiste el razonamiento económico. Y ahora vamos a empezar a desarrollar los temas de la producción y la empresa. De hecho, vamos a retomar en lo que sería la unidad 6 del libro de Mochoni Becker, o el capítulo 6 del libro de Mochoni Becker, justamente la definición del problema económico. Y si lo vemos en los términos del total de la materia, justamente el problema económico, entender qué es el problema económico es súper importante, porque justamente existen diferentes alternativas para la solución del problema económico. Vamos a ver que la producción por parte de las empresas es una de ellas. Luego hay otra forma de visualizar el problema económico, que es el problema económico que se resuelve a nivel macro desde toda la economía para toda la economía. Y lo que vamos a ver justamente en la medida en la que avance el curso, y la razón de ser de este propio curso es que una de las soluciones del problema económico más elaboradas desde el punto de vista de su complejidad y de las posibilidades que le ofrece a la sociedad, justamente es la integración económica, justamente es aprovechar las ventajas productivas en términos de dotación de factores y de ventajas tecnológicas y ventajas de escala y ventajas de cada uno de los países a nivel global, a partir del intercambio de bienes y servicios en un contexto de mínimas restricciones, que es a lo que apunta de alguna manera la integración económica. Pero para poder llegar a eso, nosotros tenemos que seguir un camino, tenemos que recorrer un camino de aprendizaje donde vamos a ir desarrollando cada una de las formas en las que se puede resolver el problema económico.
Y lo que vamos a ver es que el problema económico va a quedar definido de alguna manera en un espacio que se llama el espacio de cantidad y precio, y que una de las formas de interpretar la solución del problema económico es a partir del encuentro entre una curva que se llama la curva de oferta y una curva que se llama la curva de demanda. Entonces, la clase de hoy justamente va a estar destinada a desarrollar las herramientas que tenemos aquí en la microeconomía, en esta parte de la economía que se dedica al estudio de las unidades económicas, de los agentes económicos y de las formas en las que ellos toman decisiones, y lo vamos a ir desarrollando justamente punto por punto para ver la solución del problema económico desde su perspectiva microeconómica, desde su perspectiva más pequeñita, y la vamos a ir aumentando, la vamos a ir haciendo crecer a lo largo de todo el curso hasta que lleguemos a los conceptos de integración económica. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas acerca de las lecturas y dónde estamos en la materia, más o menos, entonces vamos a seguir con el desarrollo de estos temas. Muy bien. Dentro de el esquema de agentes económicos, lo que tenemos, uno de los primeros elementos que tenemos es la empresa. Déjenme ver, ahí está, ahí la voy haciendo yo. Es la empresa, que es la unidad básica de producción. En la empresa aparecen diferentes componentes. Uno de ellos es la tecnología, que refiere al conjunto de técnicas que permiten el aprovechamiento de las soluciones tecnológicas, de las herramientas. Hoy, déjenme ver una cosita, ver un poquito, discúlpenme un segundito que esto está automatizado para hacerlo muy rápido y no quiero eso. Un segundito. Reproducir las narraciones, usar intervalos. No usar intervalos. Ahora sí, ahora sí. Creo que ahí. Bien, perfecto. Ahora sí, ahora. Bueno, muy bien, ahora sí. Entonces, hay un conjunto de instrumentos o procedimientos industriales que justamente están enmarcados dentro de esto que llamamos la tecnología, y que se implementan, se constituyen como, digamos, el soporte productivo de una empresa. En la empresa también se utilizan recursos, justamente los administradores, los gerentes de las empresas, para poder llevar a cabo esa actividad que se llama la producción, necesitan transformar los recursos desde una perspectiva económica. Ese proceso de transformación implica la agregación de valor, incorporan cierto valor para transformar esos recursos en otros bienes y en otros servicios. Justamente se utiliza un mediador, ese mediador es la tecnología del que hablábamos hace un ratito, para poder realizar su actividad, que es esta actividad que llamamos producción. Es necesario realizar las tareas de organización del proceso productivo, que atiende no solamente a el manejo de las máquinas, sino que también atiende a la administración o a la gestión del recurso humano, de las personas, y cómo lograr que cooperen en el ámbito de la empresa para que, utilizando las herramientas de la tecnología, puedan transformar esos recursos en algún bien de producción. Y finalmente, la empresa reviste cierta organización jurídica que justamente es la que le dota a la empresa, o dota a la empresa de la posibilidad de realizar acciones en el ámbito de la sociedad. Y lo que vamos a ver en un ratito nomás es que existen diferentes formas jurídicas, cada una con sus ventajas y con sus desventajas respecto de
digamos, el fin último que se persigue, digamos, tiene ciertas posibilidades de constituirse bajo diferentes formas de organización jurídica o de forma jurídica, y cada una de ellas será más o menos adecuada para justamente viabilizar el fin que persigue la empresa, que en última instancia es la producción de algún bien o servicio destinada a la satisfacción de alguna necesidad. En el análisis de lo que sería la unidad 6 del Mochoni Becker o el capítulo 6 del libro de Mochoni Becker, justamente hablaremos de esto de las necesidades y cómo ellas se relacionan con la demanda, con este concepto que hablábamos hace un ratito de la demanda. Ahora, en esta clase, y analizando el agente, digamos, la unidad de producción, la empresa, el agente económico productivo, en este esquema, lo que estamos concentrándonos es en adquirir las herramientas para entender el lado de la oferta. Muy bien, la producción, en definitiva, es cualquier actividad que sirva para acercar a los consumidores un bien o servicio que satisfaga las necesidades, y eso era de lo que estábamos hablando hace un rato. Dentro del ámbito de la producción, a su vez, existen diferentes procesos. Uno de ellos, y el más directo, tiene que ver con la fabricación de los bienes y servicios, o la prestación del servicio. Ahora, si nos quedáramos únicamente en el ámbito de la fabricación, la producción no tendría la posibilidad de llegar hasta los consumidores. Para llegar hasta los consumidores, tengo que tener en cuenta, aún dentro del ámbito de la producción, las actividades o los servicios de transporte, los servicios de almacenamiento, si eso es viable, y los servicios de comercialización o las actividades de comercialización. Como ven, el análisis de la dimensión o de la actividad de la producción, que es la actividad principal de una empresa, implica el análisis de un conjunto de dimensiones y de funciones que es necesario desempeñar, y a las cuales la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. Un rol fundamental es el rol del empresario, y lo que podemos distinguir en términos históricos es la figura de un empresario tradicional. Tradicionalmente, al empresario se le asignaban ciertas funciones, y una de ellas era el aporte de capital. Los empresarios se caracterizaban por ser emprendedores, personas que tenían algún tipo de idea y que para ponerla en marcha, para poner en funcionamiento esa unidad que se llama la empresa, es necesario realizar algún tipo de inversión, y para ello es necesario realizar un aporte de capital. Ahora, además del aporte que realiza el empresario como tal, en términos de su inversión inicial, el empresario tradicional también desempeñaba otras funciones específicas que hacían tanto a la organización, que lo referimos hace un ratito, la organización del proceso productivo, o sea, cómo se lleva a cabo la producción, quién realiza qué cosa en la empresa, cómo se produce, digamos, quién comercializa o cómo se comercializa, qué estrategias de venta se adoptan, cómo, y ya estoy pasando tal vez de la organización a algo de la planificación, cómo se distribuye en el tiempo, cómo es el proceso de compra de los recursos o de los insumos productivos, y en definitiva la función de control del proceso productivo, que hace a la unificación de todas estas funciones del empresario. Ahora, lo que vemos entonces es que de alguna manera el empresario, en términos vulgares,
como una especie de jugador de toda la cancha. Él no solamente es el dueño de la empresa porque aporta el capital, sino que además tiene un rol organizativo de la producción, a su vez controla el proceso productivo, lo planifica y en muchos casos también posee la experiencia y el conocimiento para realizar las propias actividades productivas. Tradicionalmente, el empresario tradicional corresponde históricamente al empresario que surge en ese periodo que se llamó la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en Gran Bretaña, y que posteriormente se va a ir difundiendo este proceso de revolución industrial con el surgimiento de las empresas y de los empresarios tradicionales al principio, a lo largo del mundo, en una secuencia que se llama la difusión de la revolución industrial. Ahora, esto no significa que el empresario tradicional, como se lo define aquí, haya desaparecido. En la actualidad hay algunos tipos de empresas, por lo general empresas de pequeña escala, que siguen adoptando o siguen teniendo empresarios tradicionales. Cualquier tipo de emprendimiento de poca cantidad de trabajadores, por lo general está a cargo y está siendo administrado, y en muchos casos, aparte de la administración, el empresario es el dueño, obviamente, es el dueño de la empresa, es el que trabaja dentro de la empresa en alguna función y que además de realizar las actividades vinculadas a la producción o a la prestación del servicio directamente, además se dedica a las actividades de organización, planificación y control. Ahora, históricamente, y ya promediando aproximadamente el siglo XIX, comienza a observarse un proceso de aumento de la escala productiva, aumenta el tamaño de las empresas, y al aumentar el tamaño de las empresas, lo que surge es la necesidad de una nueva figura y, digamos, surge un proceso de transformación del tipo de las empresas o de las empresas. Sofía me pide que suba el documento al aula virtual. Sofía, sí, como todos los años, tal vez este es el primer año que vos cursás, Sofía, nosotros subimos el material al aula virtual. No obstante, todo este material fue elaborado a partir de la lectura del libro, o sea que todo esto que estoy explicando de alguna manera en esta clase está en el libro, no es que van a aparecer cosas radicalmente diferentes de las que están en el libro, sino que todos estos conceptos los pueden ver en el libro. La idea que nosotros tuvimos con Florencia cuando elaboramos las clases es que les sirva a ustedes de instrumento de estudio. Y aquí les sugiero que cuando estén desarrollando todos estos conceptos, cuando estén repasando, sobre todo con el libro, que se apropien del documento en el sentido de si tienen la posibilidad de imprimirlo o si no, de volver a transcribir y a hacer sus propios dibujos de estos gráficos en papel, pero que además le pongan la definición que está en el libro, que lo utilicen como una ficha de trabajo, como una especie de material de estudio, de elemento para dibujarlo, para aprovechar la idea digamos, de resumen y que lo completen con todo el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Esto es una especie de estrategia de estudio que les estoy brindando, no solamente a Sofía, sino a todos. Bueno, les contaba que en algún momento cuando las empresas van creciendo,
en tamaño, en nivel de producción y en cantidad de empleados y en inversiones. Entonces aparece la necesidad de una nueva figura, que es la figura del empresario moderno. Se produce una separación entre la administración o la gestión y el rol de la inversión, o sea, se produce una separación entre el dueño y el administrador. Entonces, las empresas que son muy grandes, lo que sucede es que requieren inversiones también muy grandes y estas inversiones en algunos casos necesitan que se realicen por varias personas o varias familias. Y justamente este es lo que sucede en términos de... uy, ¿qué pasó? Aquí. Oh. ¿Me siguen viendo? ¿Siguen viendo la diapositiva? No, profe. ¿Qué pasó? Se me fue la diapositiva. Terrible, terrible problema. A ver, ven un poquito. Ahí está. No sé por qué. Ah, espere. Ahí está. Va de nuevo. Ahí está. Ah, tardé mucho, hablé mucho. El sistema me dijo, está hablando mucho, profesor, que corte un poco. Bueno, entonces, se produce la separación entre el inversor y el administrador, justamente a partir de las necesidades de capital de las empresas modernas, de las empresas más grandes, más complejas, y aquí aparece justamente digamos, una especialización en el aporte de capital, en el cual queda claro, es mucho más claro, que el inversor aporta un capital y que en la medida en la que la, la actividad es incierta porque no se sabe cuál va a ser el resultado, está afrontando, está asumiendo un cierto riesgo. Entonces, el rol del inversor justamente es aportar el capital, pero también asumir el riesgo que tiene al realizar la inversión, porque cuando realiza la inversión no necesariamente sabe cuál es el resultado. O sea, la verdad que puede generarse una situación tipo el iPhone, digamos, donde la recontra repegaron con el teléfono, con el teléfono inteligente en el momento en el que sale al mercado, al punto que es uno de los más vendidos a nivel mundial, pero también te puede salir como, qué sé yo, ejemplo de bienes que no tuvieron ninguna recepción. Un caso histórico, la Coca-Cola Cristal, que fue un proyecto de Coca-Cola donde saca el sabor Coca-Cola, pero con el color de la 7-Up, y que fue un fracaso rotundo y a nadie le gustó. A todo el mundo le gusta la Coca-Cola con el color que tiene. Entonces, eh, cuando se realiza una inversión, cuando se pone en marcha un proceso productivo o una modificación de un proceso productivo, el resultado es incierto, no necesariamente el resultado es exitoso, puede ser catastrófico y realmente el proyecto está destinado al fracaso y a no producir o a no alcanzar a satisfacer justamente lo que tiene que satisfacer, que es una necesidad de los consumidores. Por otro lado, está el rol del administrador, que es justamente todas las actividades que realizaba el empresario tradicional, pero que están concentradas en la planificación, control y administración del negocio. Cuando una empresa se pone en marcha con ciertos fines. Dentro de lo que sería la producción de bienes y servicios por las empresas que son privadas, hay dos fines que atienden a diferentes objetivos, si se quiere. Por un lado, el empresario
realiza una inversión con el objeto de poner en marcha un proceso productivo que va a satisfacer las necesidades, y este aquí que ese es uno de los objetivos de la empresa, pero el fin último que persigue en general toda empresa privada es el de la búsqueda de un beneficio. Justamente ese es uno de los fines de los inversores, digamos, lograr un cierto beneficio. Y acorde a ese beneficio, al beneficio esperado por los inversores, es que los empresarios inversores, en este caso, el rol del inversor, el rol del empresario inversor, es el volumen de la inversión. O sea, cuanto mayor sea la ganancia esperada, mayor será el riesgo que está dispuesto a asumir el inversor. Ahora, si bien estamos hablando de una forma o un tipo de organización, existen otros tipos de organizaciones empresarias, como las organizaciones sin fines de lucro. No obstante eso, el hecho de que una organización sea sin fines de lucro no necesariamente implica que esa unidad productiva no tenga que preocuparse de los beneficios o por lo menos de presentar un balance equilibrado. ¿Y por qué? Bueno, básicamente es improbable. ¿Qué me dice Camila Silva? Camila, habilita tu micrófono y contame eso. ¿Cómo es eso? Me da una intervención en el chat, Camila. Contame eso que no. Un segundito. Bueno, ¿no te animás, Camila? Bueno, en todo caso. ¡Ay, mi pero, Camila! ¡Qué gran excusa! No tengo micrófono. Solamente tengo oídos para usted. Eso es increíble. No, no importa. Bueno, no, la verdad que está bueno. O sea, yo no sigo el análisis de mercado, pero estaría muy bueno escuchar tu opinión y bueno, espero que en algún momento nos puedas hablar, nos puedas comentar de eso. Estaría re bueno. Bueno, mirá vos, con razón. No, yo trabajo en otro tipo de negocio. Trabajo más cerca del ámbito de la integración que de otras cosas, pero bueno, no importa. Bueno, seguimos entonces con la clase. Me hubiera gustado escucharte, en todo caso, quien tenga alguna intervención lo puede hacer por el chat. A mí no me suenan los chats, o sea que es solamente cuando yo miro la otra pantalla que puedo tenerlo. Pero bueno, les comentaba, les decía, no solamente hay empresas que buscan el beneficio, también hay empresas que son organizaciones sin fines de lucro, que no buscan el beneficio o, digamos, tener beneficios positivos por sí mismos, pero sin embargo, estas empresas deberían realizar un análisis importante para mantener un balance equilibrado. Digo, una empresa que sistemáticamente presente pérdidas es una empresa que busque beneficios o no busque beneficios, o sea con el fin del lucro o sin fines de lucro, no puede sostenerse en el tiempo si presenta pérdidas permanentemente. ¿Por qué? Porque se va a descapitalizar y va a ser imposible que esa unidad productiva, del carácter que sea, prestación de servicios o elaboración de bienes, con fines de lucro o sin fines de lucro, se perpetúe en el tiempo. Entonces, atento a que el fin mediato a que el fin inmediato es la satisfacción de una necesidad o la solución de un problema, por ejemplo, en una organización sin fines de lucro, para que esa organización pueda seguir solucionando problemas a lo largo del tiempo, indudablemente va a tener que preocuparse por los beneficios, no por la maximización del beneficio, sino por no incurrir en pérdidas. Entonces, de alguna manera, la preocupación por los beneficios es una preocupación que le atañe a toda organización empresarial. ¿Cómo se calculan los beneficios? La idea es que, bueno, por un lado, cualquier emprendimiento productivo requiere el uso de ciertos recursos y de ciertos factores productivos. Por ejemplo, ahí están representados por el salario que se le paga a los empleados, por ejemplo, el alquiler del local, por ejemplo, el uso de ciertos insumos.
o ciertos servicios que requieren, por ejemplo, el servicio de Internet, el servicio del teléfono, el servicio de distribución de energía eléctrica, digo, algunas empresas usan energía eléctrica, ustedes no lo crean, y todo eso digamos, conforman lo que llamaríamos los costos de la empresa, o el costo de la empresa para la producción de bienes y servicios. Ahora, a partir de la puesta en marcha del proceso productivo, esa empresa producirá una cierta cantidad de unidades, por ejemplo, en este caso, una empresa que produce remeras, y digamos que en un periodo, por ejemplo, en un mes produce 100 remeras, que puede vender en 350 pesos cada una. Entonces, lo que vemos es que en este ejemplo que estamos construyendo, la empresa pagando el sueldo de los 5 empleados, pagando el alquiler y pagando los insumos, incurre en un gasto de 30.000 pesos y que cuando vende las 100 remeras que produce, logra un ingreso de 35.000 pesos. Entonces, en este caso, hago la diferencia entre el ingreso y los costos y esa diferencia entre el ingreso por ventas y el costo de todos, de la remuneración de todos los factores de producción y de digamos, el pago de todos los insumos, justamente es lo que me permite obtener a mí el beneficio. En este caso sería 35.000 menos 30.000 es igual a 5.000, que ese sería el beneficio. Muy bien. Cuando en economía tenemos que analizar el proceso productivo, no entramos en el detalle de cómo produce la unidad productiva, sino que lo analizamos de manera abstracta. Y para analizarlo de manera abstracta utilizamos un concepto que se llama la función de producción. La función de producción justamente involucra una serie de procesos productivos, a su vez una serie de procedimientos para actuar de determinada manera frente a determinadas eventualidades, por ejemplo, cómo atender el teléfono, cuándo pasar una llamada, cómo implementar una estrategia de venta. A su vez implica el uso de ciertos equipamientos y eventualmente el uso de ciertas herramientas. Entonces, el conjunto de procesos, procedimientos, equipos y estrategias nos ayudan a nosotros a combinar, ¿sí? Ya te paso la palabra, Sofía, un segundito. A combinar factores productivos, tecnología, que se vincula a la forma en la que vamos a combinar los factores productivos, y la idea, digamos, la idea de cómo organizarlos con el objeto de lograr la producción, por ejemplo, en el caso anterior de las remeras, digo, qué es lo que tengo que combinar con qué para lograr la producción de las remeras, y eso determina la producción. Pero para nosotros, el proceso de producción es como ese gran embudo, es como una caja negra en el cual se introducen factores productivos, tecnología, todo lo que sea, y como resultado obtengo el producto. ¿Sí? Un segundito, a ver, aquí. Entonces, en economía resumimos la función de producción como una función matemática. Esta es una función matemática súper compleja, que es una función que se llama Cobb-Douglas, que nos permite justamente relacionar, ahí tenemos 3 variables, la variable A que representa la tecnología y la variable K que representa la inversión en capital y la variable L que representa el uso del factor trabajo. Entonces, de alguna manera, en forma muy abstracta, combinamos trabajo con capital, con tecnología, y esa combinación de esos 3 elementos a mí me permite representar el proceso productivo de una manera muy sencilla, matemáticamente, para obtener cuánto se produce, cuántas remeras produzco si yo invierto tanto capital y utilizo tanta cantidad de trabajo medida de alguna manera. Sofía, yo vi que vos levantaste la mano, no sé si tenés alguna pregunta o alguna intervención que querés hacer. Esta es la unidad 4 ya, ¿no? No es la 3. Sí, lo expliqué hace un ratito. Por ahí vos no estabas en la clase, pero
lo que se llama unidad 4 es el capítulo 4 del libro de Mocheni Becker. Claro, y la Mirá, unidad 3 como que ya pasamos la ya. unidad, mirá, ves acá, esto es el libro, ¿sí? Este es el libro de Mocheni Becker, ahí, ¿ok? Y ahí tenemos, Sí, yo tengo mi compu por eso. ¿cómo? Yo ¿Qué estoy con tenés, mi qué compu, cosa? estoy leyendo y estaba buscando lo que estamos dando ahora y no encontraba. Pensé que era la unidad 3 por eso. Claro, no, la unidad 3, digamos, el capítulo 3 del libro, lo voy a llamar con el nombre capítulo, para que no haya confusión con la unidad del programa. Como el libro utiliza unidad, en las diapositivas nosotros hablamos de unidad, pero la unidad, el capítulo 3 del libro no es parte del programa de estudios, ¿ok? Ah, eso nomás era, profe. Muchas gracias. De Disculpe. nada. Muy bien, seguimos entonces. Les pido perdón, déjenme una intervención que quiero ver si aquí, déjenme ver. Bueno, muy bien. No. Bueno, seguimos entonces, ahí quiero salir de esto. Ahí está, recuperé esto. Muy bien, ya hablamos de la tecnología, hablamos de la función de producción y vamos a analizar el ciclo de actividad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ciclo de actividad? Bueno, el ciclo productivo justamente consiste en este proceso de transformación de los insumos por medio de una serie de factores de producción y el uso de cierta tecnología, más la organización de esos factores de producción, que sería la forma en la cual le decimos a los trabajadores que utilicen las máquinas y las herramientas con, con la materia prima para elaborar cierto producto o prestar cierto servicio. Y luego una gestión que tiene que ver no solamente con la parte de la organización, que ya la tratamos, sino que también tiene que ver con el análisis y la solución de los problemas vinculados a las otras actividades que tenían que ver con el transporte, el almacenamiento y la comercialización de los bienes o de los servicios según corresponda. Entonces, es indudable que ese proceso de transformación implica que debe transcurrir cierto tiempo, es necesario que transcurra cierto tiempo, y aquí es que hay dos conceptos clave que tienen que ver con el capital circulante, o sea, a ver, digamos, hay un tipo de bienes que son transformados. Por ejemplo, digo, si estoy pensando en la actividad de hacer pan, entonces va a haber algunos insumos, por ejemplo, la harina y la levadura y eventualmente agua o sal, por ejemplo, que se incorporan en el proceso productivo, pero que se transforman. Y hay ciertos elementos que participan o bienes que participan del proceso productivo, pero que no se transforman. Por ejemplo, el horno en el cual yo meto el pan o la fuente en la que yo meto el pan adentro del horno. Ni la fuente ni el horno se transforman por sí mismos. Entonces, el horno, la fuente, representarían de alguna manera esto que llamamos capital fijo, o sea, esos bienes que no se transforman, y por otro lado tenemos el capital circulante, que son sí los bienes que sí son transformados o absorbidos en el producto final. Como consecuencia de este proceso, lo que tenemos es una agregación de valor. ¿Y en qué consiste esa agregación de valor? Y bueno, es la diferencia que hay entre digamos, los costos
de los insumos, más la remuneración de los factores productivos, el costo de las materias primas, más lo que yo necesito, digamos, cobrar para pagar, qué sé yo, el horno y la fuente que utilicé para hacer el pan, y el costo de eso y el precio de venta, ¿no? Entonces, ahí va a haber, digamos, que sobre el costo de todas las materias primas más la remuneración de todos los factores de producción, yo tengo que cargar o voy a cargar algún cierto diferencial y ese valor diferencial tiene que ver con esto del valor agregado, ¿no? Se agrega un proceso de valor a lo largo del tiempo. Ahora, cuando estamos hablando de este aspecto de la solución del problema económico desde el punto de vista de la producción, no tengo que perder de vista nunca el concepto de eficiencia. Y justamente el concepto de eficiencia hace referencia al uso adecuado de los recursos, o sea, utilizar la cantidad adecuada o no desperdiciar, ¿no? En términos de negativa, por la negativa es no utilizar de más, utilizar la cantidad justa y adecuada. No, digamos, no, a ver, en términos vulgares sería no amarretear los recursos. Digo, si la receta para hacer 1 kilo de pan implica que yo tengo que utilizar 800 gramos de harina y 200 gramos de agua, o lo que sea, entonces tengo que usar 800 gramos de harina. No es que para hacer 1 kilo de pan voy a usar 500 gramos de harina porque no me va a salir 1 kilo de pan, ¿no? Ahora, la idea es que si yo tengo que usar 800 gramos de harina, no tengo que usar 900 gramos de harina o no tengo que usar 1,5 kilos de harina para hacer 1 kilo de pan, porque claramente estoy haciendo un mal uso de los recursos. Bueno, un poco la eficiencia tiene que ver con eso, con utilizar la cantidad adecuada, la mínima cantidad necesaria para realizar o para producir el bien o para prestar el servicio. Y es de aquí que eso tiene que ver con una solución tecnológica o con una solución técnica que es la que me permite a mí establecer cuál es la cantidad de recursos que yo tengo que utilizar, tanto en términos de factores productivos como en términos de insumos o materias primas. Pensémoslo, por ejemplo, por ahí más que con la harina, pensémoslo con el gas. Si yo para hacer un pan necesito que el horno funcione 1 hora, pero lo tengo prendida 3 horas, entonces estoy claramente desperdiciando 2 horas de un recurso energético. Entonces eso es un comportamiento poco eficiente o técnicamente ineficiente porque hay 2 horas de tiempo de uso del horno que estoy desperdiciando. ¿Cómo me puedo dar cuenta de la existencia de una solución ineficiente? Fíjense, en la representación que tenemos en la diapositiva, tengo 3 tecnologías o 3 formas de realizar la producción de los bienes y servicios. La técnica A, la técnica B y la técnica C. La técnica A y la técnica B se diferencian tanto en la cantidad de capital como en la cantidad de trabajo. Y yo no puedo decir que la A es más eficiente que la B o que la B es más eficiente que la A. ¿Por qué? Porque utilizan diferentes cantidades relativas de trabajo y de capital. Digo, la A utiliza mucho trabajo y poco capital, la B utiliza mucho capital y poco trabajo. Pero yo sí puedo analizar la C, la alternativa C. ¿Por qué puedo analizar la alternativa C? Porque para obtener la misma cantidad de producción, digo, la misma cantidad de, por ejemplo, kilos de pan, estoy utilizando más capital que en la tecnología A y también más trabajo que en la tecnología A. Entonces, como estoy utilizando más de los dos factores productivos, sí puedo concluir que la alternativa C es menos eficiente o es ineficiente respecto de la tecnología A. Un método de producción económicamente eficiente lo es si resulta en un mínimo costo para un conjunto de precios de los factores dados. O sea, cuando yo hago ese análisis de costos
de cuánto me cuesta como empresario la producción de ciertos bienes y servicios. Entonces, las soluciones eficientes justamente son aquellas que minimizan el costo de producción. Lo que vemos es que, si bien desde el punto de vista técnico yo no puedo emitir una opinión sobre la preferencia de utilizar la tecnología A o la tecnología B, porque no sé cuál es, digamos, no sé cuál elegir porque las dos me permiten obtener lo mismo, estamos trabajando bajo esa hipótesis, entonces es necesario hacer un análisis que se llama análisis económico. Y entonces lo que yo tengo que analizar es la técnica productiva, pero a partir del costo del uso de los factores de producción. Cuando lo analizo en estos términos, me doy cuenta que para producir X toneladas de pan o X kilos de pan, con la tecnología A, mi costo es de 26 unidades, pero con la tecnología B, el costo es de 28 unidades. Entonces, si bien desde el punto de vista técnico yo no puedo emitir una opinión en el caso de preferir la tecnología A o la tecnología B, cuando yo lo analizo desde el punto de vista económico, monetario, en este caso a partir de los costos, lo que me doy cuenta es que la estrategia que minimiza los costos, la técnica que minimiza los costos, es la técnica A. En ese caso, digo que desde el punto de vista económico, la solución más eficiente es la técnica A, porque es la que tiene el menor costo de producción para producir exactamente la misma cantidad de bienes que podría producir con la tecnología B o con la técnica B. ¿Se entendió el concepto de eficiencia? ¿Fui claro en la explicación? ¿Necesitan que explique alguna cosa? ¿Quedó alguna duda? Me pueden contestar. Yo no Profe, entendí. Sí, Karen, ¿sos vos? Rajoy Sofía. Ah, Sofía, dime. El 5,0 y el 1 son constantes, siempre es igual. El costo Eh, de cada y costo. Claro, o sea, es lo mismo, es el mismo costo de... A ver, una unidad de capital sale 5. Entonces, si vos comprás 2 unidades de capital, el costo es 10. A ver, es como si compraras, qué sé yo, 2 fuentes para horno o 4 fuentes para horno. No sé, estoy simplificando mucho el problema, ¿no? Eh, en un caso te sale 10 pesos porque tengo que comprar 2 fuentes para horno por 5 pesos cada una, y en el otro te sale 20 pesos porque tengo que pagar los mismos 5 pesos. ¿Sí? El costo, a ver, cuando yo estoy, es una muy buena pregunta, Sofía. ¿Por qué? Porque lo que estamos presuponiendo es que ya sea el costo o el trabajo, es homogéneo, o sea, es comparable, es el mismo tipo de capital o es el mismo tipo de costo, perdón, es el mismo tipo de trabajo que yo comparo en la técnica A y en la técnica B, ¿sí? Es un buen punto ese, ¿sí? La parte de cómo podemos decir que es eficiente o no es eficiente, me pregunta Karen. Hay dos maneras de decir si es eficiente o es ineficiente. Uno es la ineficiencia técnica. Fíjate, si analizás el cuadrito de arriba, ¿qué es lo que tenés? Tenés la técnica A, la técnica B y la técnica C. Las tres técnicas te permiten obtener la misma cantidad de producto. ¿Okay? Esa es la consigna. Yo puedo utilizar la técnica A para producir 100 remeras, la técnica B para producir 100 remeras o la técnica C para producir 100 remeras, por llevarlo a un ejemplo cualquiera, ¿ok? ¿Hasta ahí se entendió, Karen?
Bien, perfecto. Ahora, vos para producir 100 remeras, si utilizás la técnica A, usás solo 2 de capital y 16 de trabajo. Pero si utilizás la C, tenés que usar 3 capital y 17 trabajadores, digamos. Entonces, desde el punto de vista técnico, estás utilizando más factores productivos en la técnica C que en la técnica A. Entonces, ya desde el punto de vista técnico, la solución C, la técnica C, la alternativa C, desde el punto de vista técnico es ineficiente, porque requiero más factores productivos de ambos factores de producción. ¿Hasta ahí se entendió cómo elijo la ineficiencia desde el punto de vista técnico? Bueno, pero en la B y en la A no podés decir cuál es mejor. ¿Por qué no podés decir? Porque cambian los dos, pero en sentido contrario. La B usa mucho capital, la A utiliza mucho trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando tengo ese tipo de situaciones como la A y la B, no me alcanza con el análisis técnico. Tengo que realizar un análisis de otro tipo. Tengo que realizar un análisis económico. Entonces tengo que ver cuánto sale, cuánto cuesta el capital y cuánto cuesta el trabajo. Cuando yo incorporo en el análisis el precio de los factores de producción, capital y trabajo, entonces yo puedo ver cuál es el costo vinculado a la técnica A y cuál es el costo vinculado a la técnica B. Y entonces ahí yo me doy cuenta que en este caso es más conveniente la técnica A, que utiliza más trabajo, pero no porque los trabajadores son buenos y estoy dando trabajo. No, 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 no. Es más eficiente. ¿Por qué? Porque en términos económicos implican un menor costo total. Por eso es más eficiente. ¿Ok? Los otros pueden ser otro tipo de beneficios o otro tipo de efectos, pero no en términos de eficiencia. ¿Ok? Y es la única manera que yo tengo para diferenciar los efectos o diferenciar la eficiencia de la técnica A y la técnica B a partir del análisis económico. Bueno, si no hay mayores dudas respecto al concepto de eficiencia, pasamos al siguiente. Perfecto, Karen. Ahora, ¿cómo medimos la eficiencia? Bueno, justamente para medir la eficiencia es que utilizamos un concepto que se llama la productividad. Una de las formas de medir la eficiencia es mediante el concepto de producto medio o productividad media, que es la cantidad de producto que se produce por unidad de factor. Básicamente lo que yo hago es la cantidad de unidades de producto dividido la cantidad de trabajadores, por ejemplo, que es la que me está representando ahí la ecuación. Entonces, por ejemplo, en el caso de las remeras anteriores, ¿se acuerdan que se producían 100 remeras y que había 5 trabajadores? Entonces, yo divido 100 dividido 5 y eso me da 20. Entonces, el producto medio del trabajador, o sea, lo que estoy diciendo es, cada trabajador en promedio produce 20 remeras. Y ese es el concepto de productividad. Digamos, ¿qué tan productivo es cada trabajador que yo estoy empleando? 20. 20 remeras, en el caso de las remeras. La otra forma de medirlo es mediante la productividad marginal o el producto marginal. Y aquí lo que yo evalúo es otra cosa.
Lo que yo evalúo es en cuánto cambia la producción cuando yo incremento el factor trabajo en una unidad. Entonces, digamos que 5 trabajadores producen 100 remeras. ¿Qué pasa si pasan de 5 a 6 trabajadores? ¿Cuántas remeras producen? Digamos que producen 115, ¿ok? Entonces, en ese ejemplo, el producto marginal es 15. ¿Por qué 15? Porque la producción aumentó en 15 y el trabajo aumentó en 1. Entonces, 15 dividido 1 es 15. Hay un segundo concepto que es, estamos viendo cómo medir la productividad, pero también tenemos que ver cómo medimos el tiempo. Curiosamente, en economía el tiempo no se mide en meses. Esto no significa que no se utilicen digamos, las unidades temporales, sino que cuando hablo de tiempo en economía, me interesa diferenciar algo que se llama corto plazo de largo plazo. Ese es uno de los tiempos relevantes en el análisis del comportamiento de la empresa y justamente tiene que ver no con la cantidad de días, meses, horas, años, sino que tiene que ver con otro concepto. Por un lado, yo estoy en el ámbito del corto plazo cuando tengo uno o más factores de producción que están fijos. ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que yo tengo una explotación agrícola, ¿sí? Por ejemplo, yo planto hierba y que tengo 10 hectáreas. Entonces, en el corto plazo, yo lo único que tengo para producir son 10 hectáreas de tierra. Digamos que estoy pensando eh, en que me gustaría incrementar la producción. Y entonces, el tema es que yo tengo 2 trabajadores y esos 2 trabajadores no me alcanzan me alcanzan para producir una cantidad X de toneladas de hierba o de kilos de hierba en mis hectáreas. Pero yo veo que tengo alguna tierra o que tengo alguna posibilidad de aumentar la producción si incorporo algún trabajador adicional. Bueno, ahí tengo 2 tipos de factores productivos. Por un lado tengo un factor que es el factor tierra que está fijo, y por otro lado tengo el factor capital, perdón, el factor trabajo que es variable. Yo puedo aumentarlo o disminuirlo. Entonces, en esa situación, lo que yo tengo es un análisis de corto plazo, porque uno de los factores productivos queda fijo. Ahora, si en lugar de pensar un periodo corto de tiempo, yo estoy pensando en un horizonte temporal mucho más largo, entonces con lo que voy a ver es que puedo pensar que de acá a 1 año, a 2 años o a 3 años o a lo que sea, yo voy a realizar la compra de algún terreno adyacente o un terreno próximo que colindante, por ejemplo, con el mío, para eh, aumentar la producción o para dedicarlo a la actividad productiva. En ese caso, ese factor tierra que era fijo antes, de repente se transforma en variable. ¿Qué quiere decir esto? Puede variar a lo largo del tiempo. Entonces, en ese caso, estaré en el ámbito del largo plazo. La diferencia entonces entre corto plazo y largo plazo tiene que ver con la existencia o no de ciertos factores de producción que se consideran fijos. Y cuando yo puedo variar todos los factores de producción, entonces lo que estoy en condiciones de hacer es analizar lo que se llaman las economías de escala, que vamos a ver qué es.
Los rendimientos de escala o las economías de escala tienen que ver en cómo cambia la producción cuando todos los factores cambian proporcionalmente. Y lo que puede ocurrir aquí es que es digamos, una propiedad o una característica que se observa en el muy largo plazo cuando todos los factores de producción son susceptibles de ser modificados en X producción, en X proporción. ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que yo tengo 10 taxis y que trabajan para mí 10 conductores de taxi. Entonces lo que yo puedo hacer es aumentar mi flota de 10 taxis a, por ejemplo, 15 taxis y puedo contratar 5 trabajadores adicionales de forma tal que eventualmente mi servicio ofrecido en términos de cantidad de viajes puede aumentar en cierta proporción. Cuando yo varío ambos factores en la misma producción, entonces lo que obtengo es un rendimiento, es una evaluación de cuál es el efecto escala. ¿Qué pasa cuando yo aumento la cantidad de factores de producción en la misma proporción? Fíjense que aquí hay algo que no me convence. Ven un poquito. Me parece que cometí un error. Ah, no, está bien. Sí. No cometí ningún error. No. Ah, perfecto. Digamos que yo estoy con la tecnología A216. Bien. Si yo aplico el concepto de rendimiento de escala, entonces lo que voy a hacer es duplicar, por ejemplo, la cantidad de factores. ¿Qué quiere decir? Quiero ver cómo se comporta la producción cuando yo multiplico por 2 la cantidad de capital y cuando yo multiplico por 2 la cantidad de factor trabajo. Ahora, lo que puede suceder es que la producción se duplique también. En ese caso lo que yo tengo es una situación de rendimientos constantes de escala. O sea, se mantiene la misma relación de producción. Fíjense, 2 de capital, 16 de trabajo, determinan 1000 de producción. 4 y 32 determinan 2000. Duplico el capital, duplico el trabajo, duplico la producción. Ahora, podría suceder que en lugar de aumentar a 2000, la producción solo aumentara a 1700. Y si aumenta a 1700, entonces los rendimientos son decrecientes. Los rendimientos de escala. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque al duplicarse los factores de producción, yo obtengo un aumento de la producción menos que proporcional respecto del aumento de los factores. Entonces, se dice que en esa situación tengo rendimientos decrecientes. Por otro lado, si aumentara la producción en mayor proporción, yo estaría en presencia de aumentos crecientes de producción. ¿Sí? Y esas son las tres alternativas que están representadas aquí en la tablita. ¿Alguna duda respecto de esto? No, profe, se entendió, sí. Perfecto. Continuamos. Bien, vamos a analizar un poquito los costos de producción en detalle. Bueno, cuando yo analizo los costos de producción, lo que veo es que tengo una serie de definiciones de costos de producción. Por ejemplo, los costos contables, que incluyen únicamente las transacciones monetarias. Por ejemplo,
cuánto pagué de luz, cuánto pagué de salario, cuánto pagué por la harina, cuánto pagué por el agua, cuánto pagué por los huevos, cuánto pagué por la energía eléctrica, por el gas, cuánto amorticé del horno, todo ese tipo de transacciones monetarias en las que hubo involucrado un pago de algún tipo de factor, hace a la contabilización de los costos del proceso productivo. Ahora, cuando lo analizo desde el punto de vista del costo económico, en el costo económico yo necesito incluir no solamente las transacciones monetarias, sino el costo de oportunidad de la alternativa sacrificada. Ese es el análisis completo. Digo, cuando uno realiza un análisis desde el punto de vista económico, no realiza únicamente las transacciones monetarias, sino que además tiene en cuenta cuál es el costo de oportunidad vinculado a la alternativa sacrificada. Y esto básicamente lo que nos previene es a realizar una adecuada contabilización de costos desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso si alguno hizo los ejercicios con una persona que no ha cursado un curso de economía, por ejemplo, cuando dice, bueno, pero ¿a vos cuánto te sale? Y a ver, déjame ver, bueno, un kilo, para hacer un kilo de pan necesito, necesito, bueno, 800 gramos de harina y esto, y ponele, en el mejor de los casos, tanto de gas, y bueno, ponele, la suma de todos los costos te sale, no sé, 200 pesos el kilo. ¿Qué sé yo? No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Ahora, en esa forma de analizar los costos de producción, lo que yo voy a tener es que la persona que está analizando no tiene en cuenta que su tiempo vale algo, digamos. No se está teniendo en cuenta que el tiempo tiene un costo. O sea, si él no está considerando en su análisis la remuneración de su propio tiempo, de su propia actividad laboral, entonces hay un costo que no está representado. En un análisis económico sería necesario incluir justamente el costo de oportunidad. Ahora, otro de los criterios es la distinción entre los costos explícitos o directos que refieren al dinero gastado por la empresa en la adquisición de insumos o factores de producción, y los costos implícitos, que también es llamado costo de oportunidad y que refiere al dinero que se deja de ganar por haber sido invertido en la empresa. O sea, yo no solamente tengo digamos, que realizar el análisis del uso de mi tiempo en la mejor alternativa disponible, sino además el uso del dinero que yo voy a invertir en una alternativa más disponible o más beneficiosa para el empresario. Finalmente, hay una distinción entre los costos fijos que no varían cuando cambia el nivel de producción. Y hay una serie de costos variables que cambian cuando varía el nivel de producción. Ejemplos de costos fijos, bueno, depende siempre del nivel de actividad, pero, por ejemplo, si yo estoy alquilando un almacén, por ejemplo, o para digamos, un lugar donde yo tengo una fábrica, mientras el alquiler no cambie, ese será un costo fijo. Ahora, si yo tengo una variable que puede cambiar cuando cambia el nivel de producción, entonces estoy en presencia de un costo variable, o sea, cambia si yo cambio la cantidad del factor, o cambia el costo total del factor si yo afecto por la variación de la cantidad del factor. Por ejemplo, si
yo cambio el nivel de producción. Digo, en vez de producir 5 panes, voy a producir 3 panes. Claramente estoy utilizando menos gas del horno, menos harina, menos agua, pero el horno lo estoy utilizando de la misma manera. Estoy utilizando la misma, digamos, el horno lo estoy usando. De alguna manera lo estoy amortizando, lo tengo que amortizar. Entonces, lo que vemos es que hay una serie de costos que son variables y hay algunos costos que están fijos. El valor de mercado de todos los recursos utilizados en la producción o un servicio justamente es lo que llamamos el costo total, que se compone como la suma del costo fijo y el costo variable. Dos conceptos que son muy útiles son el costo medio y el costo marginal, y básicamente porque nos permiten tener una intuición del proceso de toma de decisiones a partir de la actividad de la inversión, del aumento de producción y o del cierre de planta. En el corto plazo es posible aumentar la producción simplemente variando el factor variable, pero así como digo, aumentar la producción también puede ser disminuir la producción. Ahora, claramente en el largo plazo uno puede incluso pensar en mudar la empresa, mudar la actividad productiva o simplemente cerrar la planta y no producir. O cambiar el tamaño de planta productiva. En ese caso, estamos en el ámbito del largo plazo, ya que factores como la cantidad de tierra, mientras sea fijo, se considera fijo, y eso solamente puede ser, digamos, analizado en términos de el largo plazo. El costo medio de producción, también llamado costo unitario, se obtiene como el cociente del costo total y la cantidad producida. Mientras que el costo marginal, el concepto marginal en economía siempre hace a la diferencia entre el valor de una variable en un momento y el valor de la variable en otro momento. Y eso es el costo marginal, que es muy parecido al concepto de productividad marginal. Fíjense, es cuánto cambia el costo total cuando la cantidad se incrementa en un poquitito, puede aumentar en una unidad. Pero estoy llegando al tema de la distribución, ya me estoy aproximando al fin de las diapositivas. Lo que veo es que esa fase de distribución que hacía referencia al principio de la clase con la cadena de transporte, almacenamiento y posterior venta, esas actividades tienen que ver con justamente la actividad de distribución. Y dentro de la actividad de distribución es, digamos, la gran pregunta es cómo llega la producción desde la empresa hasta el consumidor. Una de las formas es mediante la venta directa, o sea, que sea el propio fabricante el que le hace llegar los productos al consumidor. La otra es en un canal corto, en la cual el fabricante le vende al minorista y el minorista le vende al consumidor. ¿Sí? Es como si una fábrica de cigarrillos le vendiera directamente a los kioscos y los kioscos le venden directamente al consumidor. Ahora, en un canal más largo, el fabricante le vende a los mayoristas le venden al minorista y el minorista le vende al consumidor. Ese es un canal obviamente un poquito más largo. A su vez tengo la venta por agentes comerciales, en el cual el fabricante vende por agentes comerciales, por representantes del fabricante, que, por ejemplo, podría decir, bueno, en determinada zona, quien va a vender mis productos es fulano de tal, y ese es un agente comercial. Y las organizaciones comerciales que justamente podría, en vez de revestir el rol de agente, revestir el rol de organización, y puede ser, por ejemplo, la unión de varios fabricantes en la comercialización de los productos en determinado ámbito. Digo, se ponen de acuerdo varios fabricantes
y se organizan para la comercialización de un conjunto de productos. Y bueno, esa es una forma de un tipo de producción. La elección del canal de distribución, o sea, ¿cuál es el tipo de canal de distribución que va a elegir la empresa? Bueno, va a depender, por un lado, de la naturaleza del producto, de hábitos de consumo de los consumidores, la extensión del mercado, el comportamiento estratégico frente a la competencia, o sea, qué es lo que piensa el empresario que van a hacer los otros empresarios que compiten en el mismo ramo, y el propio costo de producción del canal de venta. O sea, hay veces donde conviene la venta directa, pero hay veces donde no conviene la venta directa. Entonces, justamente el grado de complejidad del proceso de venta o el tipo de producto me va a determinar que la empresa esté más cerca o más lejos del cliente en función de, básicamente, de, primero, cuánto lleguen a consumir las personas, cuántas personas tengo que satisfacer o puedo satisfacer y cuál es la naturaleza del producto. Muy bien, con eso hemos terminado el capítulo 4. A mí me gusta, o la unidad 4 del libro, que todavía estamos en la unidad 1 del programa. Me gustaría saber si quedaron algunas dudas, si quieren que repasemos alguno de los conceptos dados hasta ahora, y si no, daríamos por finalizada la clase y mientras tanto yo ya voy deteniendo la grabación.